características para ajustar las variables, los factores del método. Y tenemos dos cotas de apoyo, en el primer caso los 4 metros, los 6 metros. Con lo cual, si uno lo implementa numéricamente a fin de poder modificar, ¿qué va a ser lo que vamos a tener que modificar allí? Bueno, la carga está establecida. Para que modifique la presión de trabajo, vamos a modificar la geometría, ¿no es cierto?, de la zapata. Tomaremos una base cuadrada para hacer más simple el análisis y, por lo tanto, el lado de esa zapata es lo que irá variando, ¿cierto?, determinando diferentes presiones de trabajo, y a cada presión de trabajo se le va a asociar el cálculo, ¿no es cierto?, de un asentamiento, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan trazar una relación, ¿no es cierto?, entre la presión de trabajo y asentamiento, ¿cierto?, en un diagrama de los ejes perpendiculares. El criterio de diseño geotécnico es que el asentamiento total de esa zapata sea igual o inferior a 2 centímetros. Ese es el límite. Entonces, allí tenemos nuestro punto de análisis, que nos va a definir ¿qué? La presión de trabajo admisible para lograr esos 2 centímetros de asentamiento o menos. ¿Okay? Ese es el concepto, entonces, de presión admisible y cómo llegamos a determinarla para un caso concreto, una cimentación superficial, en el que ya tenemos caracterizado un perfil geotécnico, porque lo que tenemos como dato allí es el resultado típico de un estudio de suelo, donde nosotros exploramos y vamos tomando muestras y realizamos un ensayo de penetración dinámica. Acá están los resultados, caracterizamos el suelo, por eso uno va identificando estratos. Bueno, entonces con eso de allí alimentamos al programa, al modelo de cálculo con los parámetros, ¿sí? Tenemos que llevar toda esa tablita de datos allí a parametrizar nuestro modelo y finalmente calcula. Entonces, ese es un poco el planteo del problema número 2, ¿no es cierto?, en donde hacemos ese análisis geotécnico. ¿Tenemos alguna pregunta, consulta, comentarios? Yo estoy comentando los ejercicios, pero las preguntas pueden ser extensivas también a la teoría vinculada con el tema. Si no, ya pasamos al próximo problema. Los escucho. No estoy revisando el chat. No sé si me están diciendo algo por el chat. No, por lo menos no tengo nada. ¿Sigo? Profe. Sí. Yo tengo una duda. ¿Cómo se saca la tensión admisible a partir de el número de golpes del SPT? No. Se saca a partir de la definición del criterio de asentamiento. En este caso nosotros tenemos ¿cómo haces en ese número tener en cuenta la estratificación de los mantos como tenemos aquí? ¿Me explico? ¿Cuál es la influencia que tiene? ¿Perdón? Claro, usted me dice que al tener diferentes estratos no podemos generar una relación. Y acá tenemos una zapata que va a estar apoyada, por ejemplo, los 4 metros. Pero tenemos un manto de 28 golpes SPT. Pero esos 28 golpes son representativos del estrato de arena media, que se corta a los 6 metros y viene otro manto abajo que tiene otro golpe y abajo viene otro más rígido. Entonces, ¿cuánto de cada de esos estratos impacta en el cálculo del asentamiento? Bueno, para eso tenemos que calcular asentamiento. Y la presión de trabajo que me determine el asentamiento admisible, porque hay una máxima que podemos mencionar en el cálculo de cimentaciones, y es asentamientos. Acuérdense siempre de esa palabra. Para nosotros, ¿cuál es el efecto que tiene la fundación sobre la estructura? El asentamiento. El asentamiento es lo que va a provocar el fallo, el daño, o al menos las pequeñas fisuras cosméticas que podemos visualizar en una estructura. Siempre es un problema de asentamientos de la cimentación, sea esta un cimiento, una zapata o un pilote.
¿Estamos? El asentamiento es la clave que tenemos que resolver, total, relativo e incluso vinculado a giros e inclinaciones. Pero al fin y al cabo, un giro es un asentamiento diferencial de una cimentación, ¿no es cierto?, en su propio eje. ¿Ok? Entonces, el asentamiento es lo que nos va a definir a nosotros la tensión de trabajo admisible de una cimentación. ¿Queda claro? Sí, me quedó claro. Pero entonces, la única forma de comenzar el ejercicio estableciendo un área es suponiéndola, Sí. o sea, no hay un método que, porque yo puedo empezar por un metro y seguir así hasta que llegue, no sé, a 4 metros por 4 metros. Estaría un tiempo largo haciendo un ejercicio. Sí. Ah, está bien. Bueno. Para eso es el entrenamiento, para que ustedes vayan adquiriendo. Yo devuelvo con una pregunta. Hay que diseñar una viga. ¿Qué altura le damos a la viga? ¿Qué altura le damos? ¿Qué ancho le damos a la columna? Si tenemos que diseñar una columna. ¿Qué espesor le damos a la losa? Cuando hacemos cálculos de hormigón armado. Y uno puede... Claro, pero en ese caso hay criterio de predimensionado, digamos, que para evitarnos tanta prueba y error, digamos, o iterar. Claro, sí. Bueno, ese criterio lo van a ir desarrollando a medida que ustedes... el problema es que acá tenemos diversidad de compatibilidad de asentamiento, porque uno puede necesitar diseñar para que el asentamiento sea de 2 centímetros, de 3, de 4, de 5, de 1. Depende de las características de la estructura que estamos fundando. Una fundación por una máquina, el criterio de asentamiento es mucho más restrictivo que lo que tenemos aquí. En este caso es ese. Si fuera una estructura metálica sería mucho más, podría ser más grande incluso el asentamiento establecido. Y los diferentes asentamientos determinan diferentes geometrías de cimiento. O sea, la diferencia que tenemos es que nosotros estamos con un medio que va a ser variable de un lugar a otro, y a su vez es variable en profundidad. Por lo tanto, para eso hacemos los estudios, para eso hacemos el análisis geotécnico. Sí, pueden utilizar una planilla de cálculo sin ningún problema, y los módulos los estiman a partir de claro, los valores del módulo los estima el mismo método, tiene una estimación a partir del número de golpes. Sí, sí. Alguien preguntaba por el chat. Profe, Sí. pero ¿cómo es esa estimación para sacar el módulo? ¿Por qué lo multiplicamos? Porque en el libro no lo encuentro, en el apunte. Las correlaciones para establecer con módulos. Fíjense en geotecnia, lo han visto eso. Claro, lo busqué, pero no lo encontraba. No en el material, sino en el libro de geotecnia lo tienen. Son formulitas de correlación, donde pueden estimar un módulo a partir de los números de golpes, que es lo que tienen aquí. Si no están, después yo les puedo sugerir algunas en la página, les coloco algunas referencias. Sí, puede ser, sí, porque los busqué y no los encuentro. Los voy a seguir buscando, pero por las dudas. Deberían tenerlo de geotecnia, pero si no les propongo, yo les pongo algunas relaciones, ¿no es cierto?, para que tengan como referencia, ¿no es cierto? Gracias, profe. Profe, y con respecto a la pregunta que hizo la compañera, en el DAS, en la unidad, hay una unidad que trata sobre asentamientos en suelos arenosos y dice que el módulo de elasticidad para zapatas cuadradas es 2,5 por la resistencia a la penetración del cono. ¿Eso se puede usar? Sí, indirectamente, porque eso te está hablando de la resistencia a la penetración del cono. Lo que falta establecer es la vinculación entre los números de golpes, o sea, lo que sería la penetración dinámica con la penetración estática. Claro, sí, sí. Porque son diferentes pruebas, ¿no es cierto? Una cosa es la penetración estática, que incluso el resultado que da es distinto, y otra cosa es la penetración dinámica, que es por golpes.
Entonces, lo que vamos a vincular son los números de SPT con el parámetro que es el módulo. No con la capacidad de carga, sino con el parámetro que es el módulo. A partir de allí vamos a inferir una... Con esa formulita de correlación nos va a permitir calcular un determinado asentamiento con... Podremos tomar, en un segundo, si tomamos todo el mismo referente. Sí. Vamos a hacer por sí. Yo escribo en el chat, ustedes me siguen, ¿verdad? Sí, profe. Cortales cortito. Importante en las ecuaciones de correlación de este tipo especificar las unidades, ¿no es cierto? Ya que no son fórmulas dimensionales. Si uno pone un factor, yo ahí, ahí les voy a alargar en el chat la relación que vamos a adoptar nosotros aquí, digamos. Es una relación simplificada, pero para que tomemos todo lo mismo, ¿no? Hay más finas, que incluso tienen en cuenta la variación de la granulometría del suelo y demás. Nosotros lo vamos a simplificar en una única relación para no complicar en ese sentido. Tal es la inferencia de parámetros. Profe, disculpe, ¿ya lo está pasando al chat? Porque no aparece. Sí, no, porque la estoy revisando y todavía no di enter hasta no Perfecto. El error, les quería mandar. Ahí va. También me puesto eso es tonelada por metro cuadrado, ¿ok? ¿La ven? Sí, la fórmula... Sí, 100 veces el número de golpes en toneladas por metro cuadrado, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, ok, seguimos. ¿Alguna consulta más vinculada a este problema 2, que sería un poco representativo de lo que hemos hablado como diseño geotécnico de la cimentación? Yo tengo una duda más, profe. ¿Sí? El último término de la fórmula que da en la teoría, ese que es una sumatoria del factor de influencia por la profundidad dividido el módulo de elasticidad. Sí, ese es el método. Esa sumatoria es la que está en el método de Smith. Sí. Claro. Digamos, la profundidad que yo tengo que usar, ¿qué es? La correspondiente a cada estrato hasta llegar a donde apoya la fundación.
la profundidad que tienes que usar. El Z Delta es el Z. espesor. Claro, delta Z es el espesor del estrato que está tomando como referencia. Claro, pero yo acá, eso es lo que pregunto. Yo tengo varios estratos hasta llegar a donde apoyo la fundación. ¿Son los que Claro. están por debajo, por encima? No, es que es una sumatoria eso. La sumatoria es un término. ¿Me explico? Pero los estratos Por eso- son sobre la fundación. Los delta Z que figuran en la ecuación, los delta Z que tienen allí, vamos a tener, primero tenemos que elegir en cuánto vamos a discretizar el estrato, el perfil, ¿no es cierto? Cada cuánto vamos a suponer un término de esa sumatoria, ¿sí? Y el delta Z es el espesor del estrato discretizado que yo estoy tomando en cuenta. ¿Me explico? Ustedes van a tomar, es necesario tener inexorable por al menos un delta Z por cada cambio de módulo. Eso sería lo mínimo que yo puedo discretizar. No sé quién preguntó. Claro, entonces yo voy a tener, tengo 4 o 5 estratos, voy a tener un módulo para cada uno, voy a tener que tomar un delta Z para cada uno. Mínimo eso. Mínimo. No quiere decir que no pueda tener más. Porque ese es un discreto que yo puedo refinarlo tanto como yo quiera. Mínimo es un delta Z para cada estrato que esté involucrado en el problema. ¿Y cómo sé cuánto está involucrado en el problema? Va a variar con el espesor. Digamos, tienen que repasarlo en geotecnia, lo han hecho. Si ustedes van a la figura, cuando ustedes tienen el ancho B de la cimentación, el alcance de la necesidad de discretizar, porque hasta donde va a tener influencia el cálculo del asentamiento, es en una cuadrada 2 veces el ancho del cimiento de la zapata. ¿Sí? Esas 2 veces alcanza, bueno, depende del perfil geotécnico, ahí va a depender la cantidad de estratos involucrados que yo tenga. ¿Sí? Si involucra uno solo, también tengo que discretizar, tengo un punto máximo en la curva, fíjense que es un diagrama bilineal, así que también esa bilinealidad la tengo que incluir en la discretización. ¿Sí? Porque yo después tengo que diferenciar un valor de I sub z en cada caso, no solamente de los módulos. ¿Sí? El criterio para considerar términos de la sumatoria está dada por el I sub z y por el E, las dos cosas. Claro, pero profe, es desde donde apoya la cimentación para abajo, los estratos de abajo, digamos, porque Claro. el factor de influencia sale Claro, cero. lo otro participa en la sobrecarga, por eso tienen el dibujito donde muestra que lo que es la sobrecarga. Q está dado por gamma 1 de 1 más gamma, digamos, la parte 2, gamma 2 por I2, por D2, eso les está dando a ustedes el punto de Q, que es la sobrecarga. Y la discretización de las sumatorias son desde el implante de la cimentación hacia abajo. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Y, digamos, yo, por ejemplo, mi zapata mide 3,30 por lado. Entonces, 2B va a ser la profundidad que yo tengo que considerar. Y por cada estrato, tomo la totalidad del estrato que va a ocupar, digamos, por ejemplo, desde la arena media, toda la arena limosa seguramente lo ocupe, y parte de la arena gruesa con rodado. Sí. Sí, por eso les hablaba recién yo de que el mínimo de discretización es el espesor del estrato. Eso es el mínimo. Después ustedes después pueden hacerlo más pequeños todavía. Mejor dicho, el máximo espesor que pueden tomar es el espesor del estrato. Si ustedes quieren evitar ese problema, pueden trabajar con un módulo estratificado en capas mucho más delgadas y asignarle el módulo a la capa que corresponde en función del perfil que ustedes tengan.
Ahí ya depende de cómo lo quieran programar o si lo están haciendo a mano. En algún momento alguien preguntó si que lo podían hacer con una planilla. Sí, pueden, y con una planilla pueden discretizar cada 1 centímetro, si desean hacerlo, ¿sí? Y colocar el módulo que le corresponda a cada capa, resolviéndolo en un cálculo manual. El mínimo que podemos tomar es el cambio de linealidad en el coeficiente que marca la influencia y el espesor del estrato, porque tengo que asignarle un mismo valor de módulo E, ¿sí? Y ahí tendré un valor de I que será el promedio entre el extremo mayor y menor. ¿Está bien? ¿Preguntas? No sé si quedó claro con eso a quien recién preguntaba, que no lo veo, no lo escucho. Sí, profe, más o menos entendí. Una consulta más, Ale. ¿Otro libro que no sea el DAS que podamos usar para resolver esto? Cualquiera de los que tienen indicados en la bibliografía, en el archivito de planificación, si ustedes lo han leído, tienen indicado un montón de libros. Abren ese archivo, se van a la parte de bibliografía y ahí tienen especificados libros si desean profundizar o buscar mayor información. Pero después tenemos el Rodríguez Ortiz, por ejemplo, un libro está en español, muy bueno. Ahí está el método, en todos está el método de Schmerman, está descrito en todos los libros, tanto de geotecnia como de cimentaciones, y los otros que tienen allí también, Coduto. El DAS es bastante simple, tanto el de geotecnia como el de cimentaciones. Hay un DAS de cimentaciones que ustedes ven allí, que no es el mismo que el de geotecnia, el DAS, Principios de Ingeniería de Cimentaciones, ¿sí? Ahí también está el método y lo pueden seguir de allí, que está bastante claro. Gracias, profe. Siga si quiere. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Acá preguntaban si el procedimiento sería resolver todo el método para diferentes anchos y luego hacer una gráfica. Claro, sí, tienen que cada resolución es para un ancho diferente que va a determinar una presión de trabajo determinada y ahí van a obtener un primer asentamiento y ahí van aproximándose a lograr asentamientos al menos iguales o inferiores al que está establecido como admisible. Esa es la forma de llegar a estimar. Así es. Bien. Entonces ahí estamos en la parte de diseño geotécnico. Lo que hace el problema 3 y 4 están muy relacionados, así que vamos a hablar de uno nomás porque es igual lo que cambia es la geometría. Hablemos del problema número 3. Ya es el diseño estructural. Acá ya se asume que la geotecnia ya se resolvió, que la verificación geotécnica ya está funciona, ya está resuelta y dice que es 200 kilopascales. Importante que ustedes empiecen a dominar sin inconvenientes unidades. Y cuando hablemos de unidades, ustedes van a ver que vamos utilizando diferentes unidades a lo largo del material, las clases, las charlas, y es precisamente para eso, para que ustedes ya tengan dominio y que si uno sale de una unidad para trabajar con otra, no sea algo que nos desacomode. O sea, kilos por centímetro cuadrado, toneladas por metro cuadrado, kilopascales.
En el problema número 3 nos pide ya diseñar y calcular la base para los datos de referencia. Ya está establecido la presión de contacto de trabajo admisible de 200 kilopascales. En este caso ya el análisis geotécnico dice ya lo tengo con el estudio de suelo, ya fue hecho y esa es la presión de referencia para cumplir con el asentamiento que la estructura necesita. ¿Sí? Es decir, sería el resultado final del problema anterior. Pero ahora nos vamos al diseño estructural. Y como nos vamos al diseño estructural, ya me interesa tener desacoplado lo que son cargas D y L, es decir, peso propio y sobrecarga, porque las combinaciones, los factores de combinación para establecer las situaciones últimas son diferentes. Entonces, tenemos allí las cargas, tenemos ya la presión de trabajo, tenemos una dimensión de columna que lo voy a necesitar para establecer los ejes y la geometría de implante de la columna en el marco de la zapata, y tenemos los datos del hormigón. Así que con eso y con las 3 verificaciones de referencia que habíamos mencionado, primero la condición de rigidez de la zapata, verificación por punzonado, corte, flexión, todo eso nos va a llevar a establecer geometría en planta, altura de la zapata y armadura en cada dirección para cumplir con las referencias. Método de cálculo, método de diseño de hormigón armado, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, en nuestro caso con el reglamento, el procedimiento que vieron en el curso de hormigón. Pero al fin y al cabo, tratamos a la zapata en sí, por ser rígida, con su presión distribuida de manera uniforme, ¿no es cierto?, lo resolvemos como una losa o una viga rígida. Lo nuevo, o lo que probablemente hayan hecho en alguna losa tipo hongo, de esas características, es la verificación a punzonado, ¿sí?, que es un tipo de falla particular que tenemos que verificar en la zapata. Lo tenemos vinculado al diseño estructural. Preguntas, las escucho. Quizás es menos laborioso esto, ¿no? En la parte anterior el problema 2 tiene más trabajo para generar la información. Hola, profe. Yo tenía una duda con este problema. Cuando verifico la altura del corte en ambas direcciones, cuando lo hago con 1,60 metros, el término de B1 menos C1 sobre 2 menos H me da negativo. ¿Eso qué significa? Cuando lo hace con qué, perdón, con qué, estamos hablando del problema 3. Ah, no, perdón, me confundí con el 4. Porque esta es una geometría de base cuadrada. De cuadrada. Sí, perdón. Va para el otro entonces, perdón. ¿No hay dudas con la parte estructural? Creo que no, profe, en el apunte está bastante claro. Bien. Bueno. Respecto al recubrimiento, ¿cuánto debemos elegir? Porque, por ejemplo, yo lo hice con 5 centímetros por hormigón, pero... Está bien, de mínimo. Ok. Sí, eso es de mínimo. Después puede incrementarse. Vieron que en el libro tienen cita concretamente el reglamento donde está la tablita que fija esos criterios. Puede que tengamos un medio más agresivo que demande incluso otro tipo de hormigones y otro tipo de espesores, pero ese es el referencial mínimo, y siempre teniendo en cuenta que el común hormigón de limpieza que uno se suele ver, ¿no es cierto?, que se realiza para poder trabajar cómodo, eso no computa como recubrimiento de armadura, ¿sí? Eso es mejor el área de trabajo y demás, pero no es imputable al espesor del recubrimiento. Eso, atento, porque muchas veces se confunde como que fuera parte del recubrimiento.
ver. Bueno, me estaba yendo a la parte anterior, cuando me consultaron de dónde ver lo de asentamiento. Está citado abajo, fíjense que en los temas, yo suelo poner, hablemos de la estructura del libro, así pueden aprovechar y no porque no me lo puedan preguntar, me lo preguntan, se lo respondo todas las veces, pero por ahí esa duda se la pueden salvar a ustedes mismos cuando leen el material. Cuando yo les pongo unos numeritos, si ustedes se fijan donde empieza el tema 10 que habla de asentamientos, ponemos ahí, esto se encuentra ampliamente abordado en bibliografía y ponemos numerito 28, 29, 30 y abajo está ese dato, son los materiales en los cuales ustedes pueden recurrir y ampliar la información si fuera necesario o leerla desde otro punto de vista para ver si les permite aclarar un poco la idea. Eso lo van a encontrar a lo largo de todos los temas, ¿sí? Cada uno de estos temas tiene muchísima bibliografía, porque si no es una biblioteca entera y simplemente vamos colocando las referencias bibliográficas para que, si no se entendió, no quedó claro, o desean profundizar, recurran a esos libros que están referenciados. Bueno, tenemos ahora a las 20 horas un pequeño cuestionario, consulta. Habíamos dicho que para hoy tenemos reservado ya una primera actividad de preguntas. La vamos a hacer, empieza a las 20, como lo habrán observado ustedes en las actividades previstas para esta semana 2. No va a ser de contenido, simplemente para que por primera vez utilicen la herramienta, puedan responder, es más que nada vinculado al inicio y cómo vamos con el curso, más que de contenido en sí. Ya la semana que viene, semana número 3, lo van a tener anunciado, colocado en la página de la UE con tiempo, ¿no es cierto? Ahora está ocultado, pero ya lo van a visualizar. Ahí sí vamos a tener un cuestionario de contenido, ya de preguntitas, ¿no es cierto? Preguntitas vinculadas a los temas desarrollados. Siempre que tengamos un cuestionario nos referimos a los temas desarrollados en las semanas anteriores, ¿ok? La semana que viene, semana 3, incluir los contenidos de esa misma semana, ¿sí? El cuestionario que vamos a colocar para la semana 3 se referirá a lo desarrollado en la semana 1 y en la semana 2. ¿Está claro? La semana próxima, también el día miércoles, van a tener la primera clase, aquí por Zoom también, con el ingeniero Ardulfi, de clase de práctico, de clase de trabajos prácticos, que, bueno, el ingeniero le da una mirada un poco más directa, práctica, otros métodos a veces van a tener una secuencia de prácticos y le va a explicar sobre todo cuestiones de experiencia de llevar a ejecución lo que está proyectado, que ahí siempre hay un tema, ¿no es cierto? La famosa experiencia de obra es muy importante tener presente que lo que nosotros proyectamos es ejecutable, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? Entonces, ¿y cómo verificamos lo que se está ejecutando? Ahí van a tener algunas charlas con Ardulfi, que les va a ir comentando desde, insisto, el miércoles próximo a las 21 horas aproximadamente. Bueno, a las 20 ya entra el cuestionario de ustedes. Tenemos todavía unos minutitos si tenemos alguna pregunta de los temas vistos hasta hoy. Recuerden que estos ejercicios son importantes que ustedes los desarrollen. Por el momento no hemos pedido entrega de ninguno, pero en alguna semana pediremos algún ejercicio puntual e incluso puede que clasifiquemos a un grupo. Es decir, este ejercicio lo entrega este grupo de estudiantes, este otro ejercicio lo entrega este otro grupo, ¿sí? Por
letra de apellido, por lo que fuera, ¿sí? Por número de legajo, por lo que fuera. Eso siempre es avisado con tiempo y el mecanismo es el aula virtual. Profe, disculpe, a las 8 cuando actualicemos la UV, ahí va a aparecer el cuestionario. Ya está el cuestionario puesto en la web. ¿Sería consulta de opinión? Porque no me parece. Claro, sí. Ahí va. Por eso no es un cuestionario, como les comentaba, de contenido ni de la materia. Es simplemente para... Yo les voy a hacer muchas consultas de opinión a lo largo del curso porque me interesa conocer cómo vamos cuando lo estamos desarrollando, no cuando el curso terminó, ¿sí? A veces la encuesta, cuando el curso terminó, es interesante, pero es interesante para el futuro, ¿no es cierto? Para tener también un indicador en tiempo real, son anónimos, así que, pero me sirve para mejorar. ¿Cómo? Dice que la encuesta no está disponible, entonces a partir de las 8 ya se puede. Claro, no está disponible porque tiene horario de inicio exactamente a las 20 horas. Ustedes le dicen que no está disponible, pero ¿les dice a qué hora No. pueden acceder? No. ¿No les dice que está disponible a partir de las 20? No, profe, no aparece. ¿No les dice ese dato? Claro, porque sería importante que eso lo sepan. Bueno, entonces yo se los voy a... yo puedo ponerle una leyenda abajo. Entonces, cuando en la próxima oportunidad ven que tenemos que tener un cuestionario de prueba, en la clase próxima, ¿no es cierto? El martes próximo, como va a tener un cuestionario de contenido, yo le voy a colocar un zócalo a la actividad en donde le voy a indicar a la hora que comienza, ¿sí? Si a las 19, dentro del horario de clase siempre, ¿sí? Pero lo ponemos en un momento para que podamos tener también el encuentro previo. Generalmente lo vamos a hacer a las 20 horas, los cuestionarios, así tenemos primero la charla de los temas del día. La semana que viene tendremos la charla de los temas de esa semana, que van a ser zapatas a vuelco, y después tendrán el cuestionario. ¿Ok? Profe, el cuestionario no me quedó claro. ¿Es sobre la unidad 1 y la 2? La semana que viene. Sí. La semana que viene. Bien. El de hoy no es de nada más que del curso, de general, cómo se llevan con el curso desde que arrancó hasta el momento. Por eso les decía, es de prueba y de monitoreo para mí, para ver cómo estamos llevando adelante la actividad, ¿sí? Como les comenté recién, me interesa a mí hacerles preguntitas que son anónimas a lo largo del desarrollo del curso para saber cómo estamos. El año pasado me fue muy útil porque fuimos corrigiendo algunas modalidades que no daban fruto, que no servían. Digamos. Hay cosas que son decisión que son necesarias para que ustedes internalicen la idea. Por ejemplo, una típica reclamo o planteo que siempre me vienen es con los famosos, los resultados o los procedimientos para hacer los problemas. Bueno, no, eso no es un problema didáctico, es un problema de que si yo les doy los resultados del problema o la resolución del problema, y ya dejó de ser un problema, pasó a ser un tema, ¿sí? Y ustedes tienen que resolver el problema, no estudiar un tema de cómo otro resuelve el problema, ¿ok? Entonces, eso no, pero sí cuestiones de orden, de clase, de material, de contenido, eso. Me interesa saber cómo se van sintiendo en el curso para mejorar lo que se pueda durante la marcha. Bueno, estamos ya a 3 minutos, nos cerramos aquí, continúan ustedes con el cuestionario y con eso cerramos con la clase, tienen material de lectura y creo que tienen bastante trabajo en función de lo que hayan podido avanzar o no hasta ahora con esos problemas y bueno, nos volveremos a encontrar la semana próxima, el día martes y el día miércoles con el ingeniero Arnulfi. Yo del ingeniero Arnulfi en separado, al final de la UV, le voy a habilitar un sector en donde les voy a depositar allí algunos apuntes, notas o materiales que él me ha pedido que le ponga a disposición. Lo van a encontrar allí, pero no lo voy a mezclar con el avance semana a semana en donde vamos teniendo la teoría, para que no se desordene la página, ¿sí? Va a estar separado con un título, notas del ingeniero Arnulfi, y ahí adentro les voy a colocar el material que él me da para que les suministre, ¿sí?
y el enlace del Zoom se los va a enviar también por este medio, se los voy a colocar. ¿Vamos? Ingeniero Ayasa. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta. A mí por unos problemas administrativos me notaron más tarde y no estoy en UV. O sea, yo estoy inscrito en la materia, pero no estoy en la universidad virtual. Dígame, espere y dígame su legajo. Sí, vi que se sumó un inscripto en la lista del sistema académico, así que pero no tenía identificado. Legajo, por favor. 50706. 50706. Exactamente. Apellido. Rodríguez. Nombre. Milton. Genial. Ahora cerramos el Zoom y lo doy de alta en la autogestión para que pueda entrar luego. Sí. Profe, disculpe. El cuestionario son 3 preguntas, ¿nomás puede ser? 3 preguntitas, nada más. Sí. Porque cuando pones el más en la lupita azul ya aparece, digamos. Ya está disponible, ya capaz que estamos cerca, o ya el sistema tiene algunos. Yo tengo todavía el de 58, pero posiblemente ya esté disponible porque son 20. Perfecto. ¿Listo? Bueno, Rodríguez, yo lo cargo ahora, sí, ya puede entrar a la web. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Cerramos entonces la reunión y vayan al cuestionario, miren, lean, respondan y nos encontramos de nuevo el martes próximo. Siempre nos mantenemos en contacto a través de la UV, que veo que hay gente que ha usado los foros, úsenlos los foros, que están para que hagan preguntas y yo se los voy a responder. No desaprovechen esa herramienta que es tan o más útil quizás que la encuentro acá, en mi opinión. Muy bien. Adiós. Hasta el martes. Perfecto, profe. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.